El tránsito es una de las muchas facetas de la seguridad pública y nuestro invitado ahora es un invitado de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él es catedrático en Sociología Criminal en España, asesor de organismos importantes de seguridad pública, de Guardia Civil y de todo esto. El señor Julio Bordas, a quien damos la bienvenida. Bien hallado, muchísimas gracias por invitarme. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, usted ha dado varias conferencias, le faltan otras. Sí. ¿Cuál es el mensaje? ¿En qué materia está usted disertando aquí? En realidad son dos grandes bloques de contenido. Un contenido es la explicación de por qué hay delincuencia y otro cómo podría afrontarse y prevenirse esa delincuencia, que tendría además una especie de coletilla que sería el modelo policial más adecuado para poder afrontar la delincuencia y poder prevenirla o disminuirla en la medida de lo posible. Lo que pasa es que hay que partir del hecho de que el crimen es un hecho social normal. No existe, no ha existido nunca y nunca jamás va a existir una sociedad sin delito. El delito lo produce y lo tipifica estrictamente la sociedad que lo genera. ¿Eso por qué? Porque es que no existe esa... el delito en realidad es un tipo de conducta que está tipificado como delito por una norma jurídica con rango de ley, y eso cambia en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, en España antes el adulterio era un delito, ahora no es. Aquí lo era también. Ahora no lo es. Lo pongo como ejemplo para ver que cambia en el tiempo y en el espacio qué tipo de conducta es delictiva. Lo que pasa es que en la cabeza unimos las faltas de responsabilidad, las faltas de educación, las faltas de civismo, las faltas de solidaridad, las faltas administrativas, como si todo compusiera una especie de conducta criminal. Pero hay que distinguir que solo una pequeñísima parte de las conductas desviadas dicho sea en términos estadísticos, no morales. Es decir, que la conducta desviada para los sociólogos es aquella conducta que se sitúa en los márgenes de una curva normal, es decir, la conducta rara. La conducta desviada algunas poquísimas veces termina cuajando en conductas delictivas. El miedo al delito es mucho más cuantioso y mucho más profundo que el delito mismo. Hay mucho más miedo al delito que a delitos. O sea, como individuo, el individuo tiene temor al delito. Ahora, cuando en este país se habla de seguridad y de inseguridad, tendemos a darle seguimiento a la manera en la que la Policía Nacional actúa. Y vemos que en otros países se disminuye el índice de criminalidad, hay menor cantidad de muertes violentas, o hay un menor índice de delincuencia común. En República Dominicana tenemos varios años llamando la atención sobre la inseguridad ciudadana, el hecho de que los ciudadanos tienen poca confianza en la Policía Nacional porque muchos agentes varios agentes han resultado involucrados en ese mismo tipo de delito común. Resulta que el que te atracó también era policía o un ex policía o un ex militar. Entonces, cuando hablamos de acciones que se pueden implementar para comenzar a generar confianza desde un órgano policial, ¿qué recomendaciones usted nos hace desde el ejemplo español? En cualquier caso, lo que hay que darse cuenta es que si el crimen es un hecho social normal, si aumenta mucho la población, aumentará el consumo de agua, o el consumo de pan, o el consumo de matrículas escolares. Es absurdo esperar que aumente mucho la población y que de pronto caiga mucho la delincuencia. Para que disminuya la delincuencia hay que hacer políticas activas, primero de prevención, o de reacción, o de represión, según las estrategias que utilizará la policía. Y para eso los cuerpos policiales tienen que estar bien formados y bien pagados. No conozco bien la Policía Nacional Dominicana, pero conozco las policías latinoamericanas. Y la opinión que la población tiene de ellas es más mala que buena. Mientras que en España es uno de los cuerpos funcionariales mejor valorados de todos. La Policía y la Guardia Civil. Tienen una imagen extraordinariamente positiva por parte de la población, caracterizado por la honradez, legalidad, eficacia. Es un cuerpo ejemplar. ¿A qué se debe esa percepción o esa valoración? Cambiado. Se debe a que ha cambiado, porque durante el franquismo no era esa la opinión que se tenía de la Policía y de la Guardia Civil, pero con un proceso de selección riguroso, de exigencias de formación
de los candidatos a integrarse en la policía y de la Guardia Civil, de persecución interna de cualquier conducta delictiva o de infracción o de meras infracciones administrativas por las unidades de asuntos internos de los propios cuerpos, y su predisposición a servir a la población general, están consiguiendo una imagen extraordinaria. Una imagen extraordinaria que se puede adquirir, ya digo, que con formación y con una reorganización de alguna manera de los cuerpos y una satisfacción económica de esos funcionarios, porque me he dado cuenta que en otros países latinoamericanos resulta que el abanico salarial de los policías es de 10 posiciones, es decir, que el que más gana 10 veces más que el que menos gana. Y en España el que más gana 3 veces más que el que menos gana. Es distinto. La desigualdad es mucho menor. Y que el último empleo gana 2 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, que llega a fin de mes. Y me he dado cuenta que en algunas policías latinoamericanas los policías de rango más bajo no llegan a fin de mes. Con el salario. Acá Eso es. Bueno, no llegan ni a la primera semana. Bueno, digamos así una cosa en términos generales para no ser puntiagudo, es que tienen dificultades para llegar a fin de mes. Eso es un problema humano, porque se convierten en trabajadores pobres, que es un concepto que está elaborando mucho Cáritas a nivel internacional. El trabajador pobre es el que tiene ocupado su tiempo trabajando y no consigue llegar a fin de mes. Y no tiene tiempo ni para buscar trabajo. Ni para tener un segundo trabajo, ni para poder mantener a su familia. Es decir, que... ¿Y eso impacta directamente en la efectividad del agente policial? Naturalmente que impacta, porque es que si no tienes formación, si no tienes medio de ganarte la vida, eres susceptible de buscar otras soluciones alternativas. Ya, ilegales, quiero decir. Tiene una charla para la policía, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo es? Mañana. ¿Y sobre qué tema? Yo creo que, bueno, atenderé todas sus preguntas, pero es sobre las demandas sociales de seguridad, lo que demanda la población a la policía, las políticas de prevención de la delincuencia y el modelo policial español, como si tuviera tres partes. Y la parte más importante yo creo que es el tema de la prevención de la delincuencia, porque es muy delicado. Está precisamente el tema de la prevención. Siempre se habla de políticas públicas de prevención. ¿Qué tan fácil es de identificar qué significa eso? Es que casi siempre, bueno, la policía puede tener 3 estrategias, por simplificar mucho, de seguridad. Una política represiva, que sería la persecución de grandes crímenes organizados, que suelen realizar unidades de policía judicial que van de paisano y que persiguen a grandísimos criminales. O que se infiltran, o que persiguen a políticos, a banqueros, es decir... Eso es allá. Sí, claro, eso es allá gracias a que la policía allí antepone el cumplimiento de la ley. El imperio de la ley está por encima de todo. Los jueces son absolutamente independientes y los medios de comunicación social son libres. Es decir, que si los medios de comunicación denuncian, los jueces procesan, la policía entra a saco. Sí. Y no se para ante nadie. Los jueces son absolutamente independientes. Absolutamente independientes. Los jueces son muy independientes. Esa es una gran diferencia. Es que no conozco la estructura del Poder Judicial en la República Dominicana. Esa la conocemos nosotros. Sí. En ese sentido, después de la política represiva, estaría la política reactiva. La política reactiva es que alguien padece un delito y llama y pide ayuda, y llegan muy rápidamente la policía o las ambulancias o los bomberos, algo de emergencia, ¿verdad? Eso ha mejorado mucho aquí con el 911. Lo he oído muchas veces, que aquí ha mejorado muchísimo. Pero en este caso lo que yo aconsejaría no es tanto que corran más los servicios de emergencias, sino que se les llame antes, porque está detectado que mucho fracaso de la política reactiva es la tardanza de las víctimas en pedir socorro. Se quedan bloqueadas y tardan mucho en pedir socorro. Es una lástima no tener más tiempo, pero creo que ha dicho lo suficiente como para interesar a mucha gente a ir a sus conferencias. Muchísimas gracias. Y ojalá que le aproveche a la policía la que va a dar ahora. Muchísimas gracias. Gracias al señor Julio Bordas, al doctor Julio Bordas, y gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Mañana a las 6 de la mañana tenemos otra cita. Aquí los esperamos.